Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal, un día más para hablar de estas cosas que hacen pum, pam y boom. Y hoy, concretamente, algunas que hacen boom pero vuelan y hacen boom después de un rato de estar merodeando. Porque hoy vamos a hablar de las municiones merodeadoras de largo alcance, gentileza de revista Ejércitos y, como no, por extensión, a su escritor, Cristian David Villanueva López. Espero que os guste y venga, nenes, que empezamos. Y es que la guerra de Ucrania ha servido para confirmarnos algo en lo que en los últimos años se había especulado muchísimo, y es que la guerra moderna favorece la defensiva por encima de la ofensiva. Al menos en lo que concierne a los dominios terrestre y aéreo, pues la generalización de estas armas contra carro y la multiplicación brutal de sensores sobre el campo de batalla, en el caso del primero, así como la extensión de las redes de defensa aérea integradas en el caso del segundo, hacen cada vez más difícil las operaciones de armas combinadas en profundidad, salvo que se cuente con una serie de capacidades que ahora mismo solo parecen estar al alcance de los Estados Unidos de Norteamérica, como son las de supresión de defensas aéreas enemigas, o SEAD. Y no es la primera vez a lo largo de la historia que sucede algo similar. Pues, por ejemplo, la construcción de fortificaciones de traza italiana, de tipo italiano, por buena parte de Europa, en los siglos XVI y XVII, iba a tener un efecto parecido, obligando a los enemigos a largos y costosos asedios. Y en la Primera Guerra Mundial volvería a repetirse pues lo que os estoy diciendo, en forma de esa combinación de trincheras, de artillería, de armas automáticas, lo que iba a degenerar en atroces batallas en las que las ganancias se medían por metros o decenas de metros a un coste de uno, dos o miles de personas. Pero en los últimos meses han sido las tropas rusas las que han podido sentir en su piel y de forma dramática una situación parecida, pues sus columnas blindadas cayeron una tras otra, golpeadas por armas contra carro, por drones, por artillería y algo sobre lo que me gustaría hablar un poco más adelante y que solo ha podido ser corregido mediante el recurso de la artillería. El problema es que en estos casos es que las guerras terminan convirtiéndose en gigantescos enfrentamientos a nivel táctico, pues cualquier posibilidad de evolucionar a nivel operativo y alcanzar con ello la última instancia, objetivos estratégicos, se va diluyendo. Al final, los conflictos degeneran en guerras de desgaste en las que la capacidad económica e industrial, así como la voluntad de los contendientes, deciden finalmente el resultado. Y generalmente siempre ocurre a un coste realmente desproporcionado a lo que se consigue. Ejemplos históricos nos sobran, hemos hablado de muchísimos de ellos en el canal, pero como os he dicho, lo estamos viviendo esto precisamente hoy en Ucrania, donde se pierden decenas, cientos de vidas de combatientes por cada vez franjas de terreno más pequeñas. No es de extrañar que los ucranianos pidan una y otra vez armas de mayor alcance. Más allá de ser capaces de neutralizar a la artillería rusa, que juega con ventaja, pretenden atacar sus segundos y terceros escalones, impidiendo así la llegada de esas nuevas plataformas, de esos nuevos suministros, de esos nuevos soldados que tienen que llegar al frente, a la vez que buscan destruir los puestos de mando rusos para desbaratar así su capacidad importantísima de mando y control. De ahí los ruegos por más y más HIMARS y por municiones guiadas asistidas por cohete para la artillería de tubo o por más drones como los Bayraktar TB2. Y el propio concepto a nivel operacional iba a surgir a consecuencia de una situación como la que os estoy explicando. Fue teorizado, en primer lugar, pues apenas se hablaba a nivel táctico y estratégico, aunque Clausewitz ya había dejado ver que había algo más, había alguna cosa más que hacer, y por autores, sobre todo soviéticos y alemanes, se iba a conseguir. En la URSS, oficiales GS, Iserson, Tuchavsky, Barlovev, Svechkin, Triandafilov o Sapozhoskyov
pues buscaban la forma de solucionar el estancamiento vivido en la Primera Guerra Mundial. En Alemania, por su parte, bebían de la tradición de Moltke, el viejo, que os he hablado en este canal, quien elucubraba sobre el nivel inmediatamente por debajo del estratégico. Además, jóvenes oficiales como Erwin Rommel, en su obra La infantería al ataque, ya hablaban de los sucesos concatenados en profundidad como las claves para dislocar el dispositivo enemigo, todo un avance de lo que iba a ser el arte operacional. Se entienden los intentos de esa época por alumbrar pues nuevas teorías, pues la carrera hacia el mar de 1914, y pese que en el frente oriental hubieran periodos de guerra de movimientos, las líneas de trincheras, las armas automáticas, la artillería, la posibilidad de mover reservas a gran velocidad gracias al ferrocarril, lo que iba a permitir también taponar cualquier brecha posible, habían condenado a los contendientes a la inmovilidad y se habían cobrado un altísimo coste en vidas. Para estos teóricos, la única solución pasaba por atacar por detrás de la línea de frente, desbaratando el aparato logístico enemigo, impidiendo además que pudiera movilizar sus reservas, o poder industrial, eliminando así también sus centros de decisión. De esta necesidad es de donde surge la doctrina soviética llamada Operación Profunda, que perseguía el poder alcanzar objetivos estratégicos, pero en un espacio tanto físico como temporal muy limitado, coordinando los movimientos tácticos de tal forma que el efecto combinado fuera más que la mera suma de estos. Esto es lo que perseguía el Ejército Rojo mediante el empleo de grandes agrupaciones de carros de combate y unidades motorizadas completadas por la tradicional infantería a pie para poder consolidar su avance, sus posiciones y servir de yunque, todo ello bajo la cobertura de la artillería y de la aviación de ataque, ser capaces de trasladar las líneas enemigas, esparciéndose en su retaguardia y atacando directamente los puntos neurálgicos de su dispositivo militar hasta convertirlo en un ente realmente inútil e incoherente para la batalla, pero después también se buscaba el colapso de la sociedad que debía sostenerlo. Conceptos que fueron tan paradójicamente mejor implementados por los oficiales nazis que por los pioneros soviéticos, la mayor parte de los cuales sufrieron en sus carnes las purgas estalinistas. No obstante, nada de lo anterior aclara a qué nos referimos cuando hablamos de nivel operacional, concepto elusivo donde los haya, y por eliminación y de forma muy sencilla suele hablarse del nivel operacional como aquel que está entre la táctica y la estrategia, o entre el enfrentamiento físico e incluso el intelectual. Si buscamos una definición positiva, podríamos decir que el nivel operativo de la guerra es aquel que se lleva a cabo mediante las campañas y las operaciones para lograr objetivos estratégicos dentro de los teatros o áreas de operaciones. Y además vincula el empleo táctico de las fuerzas con los objetivos también estratégicos. El enfoque de este nivel está en el arte operacional, que se puede definir a su vez como el uso de fuerzas militares para lograr objetivos estratégicos a través del diseño, de la organización, de la coordinación, de la integración y de la conducción de campañas entendidas como una serie relacionada o interrelacionada de operaciones militares destinadas a lograr un objetivo estratégico u operativo dentro de un tiempo y espacio determinados. Por más que puedan ser largos, eso es así, esta es la teoría. Y en cualquier caso, lo que debe quedar claro es que a nivel operacional está por encima los enfrentamientos tácticos, es decir, el contacto, sean pequeñas escaramuzas o grandes batallas, pues persigue afectar al enemigo más allá de la línea de frente. De esta forma, el éxito en el nivel operacional es producto de la concatenación de sucesos tácticos en profundidad que acaban traduciéndose en réditos estratégicos, es decir, en victorias operacionales. El siguiente mapa corresponde a la operación Bagration, que en 1944 iba a servir a las tropas soviéticas para poder destruir el grupo de ejércitos centro-nazi y llevó a los comunistas a las puertas de Varsovia. Lo interesante del mapa es que permite ver cómo cada unidad y cada grupo de unidades tenía una serie de objetivos parciales que estaban escalonados, que podemos denominar operacionales, y cómo la suma de todos estos logros intermedios conduciría a un objetivo mayor, que era el estratégico. Y hablemos ahora de herramientas para el nivel operacional, porque en el apartado anterior ya os he hablado de forma somera de cómo los teóricos soviéticos se iban a adelantar
en una década aproximadamente a lo que posteriormente íbamos a conocer gracias a los nazis como Blitzkrieg o Guerra Relámpago, la concentración de armas ofensivas en frentes estrechos con la intención de abrir brechas en las líneas enemigas para atacar su retaguardia, causando conmoción y desorganización entre sus filas y llevándolo finalmente al colapso. Sin embargo, pensar que lanzar hacia el enemigo grandes concentraciones de medios acorazados es la única forma de lograr victorias operacionales es un craso error. Y repito, un error. De hecho, las herramientas para lograr objetivos de dicho nivel han ido mutando con el tiempo gracias a los, obviamente, avances tecnológicos y a que los cambios estratégicos y políticos no siempre hacían recomendable un choque directo. Es el caso típico de la Guerra Fría, en donde la posibilidad de una escalada, de producirse un choque directo entre potencias, obligaba a luchar en muchos casos en lo que conocemos y se ha hablado mucho aquí en el canal y con gente realmente muy buena y especialista en el tema, como la zona gris del espectro de los conflictos. De ahí que aumentara progresivamente la importancia de las unidades de operaciones especiales, sobre todo esas que surgieron en los años 40, compuestas por infantería ligera, aunque con un importante apoyo en forma de equipos de alta tecnología y también con un entrenamiento mucho más profundo y variado, en el que el infante de línea podía infiltrarse en la retaguardia enemiga, creando el caos y atacando así objetivos de alto valor, realizando sabotajes y vosotros sabéis un montón de cosas. Otra herramienta pensada específicamente para este nivel fueron los misiles balísticos de teatro que aparecerían, bueno, y que están sirviendo o están viviendo una segunda juventud. Por ejemplo, los Toshka-U, que hemos visto usarse en estos últimos meses y que pertenecen a Rusia y también a Ucrania, son armas de este tipo, pensadas para golpear los segundos y terceros escalones enemigos, afectando su logística y su cadena de mando. Por supuesto, como muchas otras armas y herramientas, se podían emplear a nivel táctico o a nivel estratégico en función del objetivo buscado o elegido, pero en principio su uso lógico pasa por el nivel operacional. Volvemos a estar en ese nivel operacional. Del mismo modo, la artillería de cohete y de tubo, según los alcances, que han ido creciendo de forma exponencial, han pasado de jugar un rol eminentemente táctico a otro más operacional, o sea, superior. Incluso si algunos desarrollos lograsen llevarse a efecto en ciertas condiciones, podrían llegar a hasta tener un rol estratégico, aunque, como os he ido explicando a propósito de los Toshka-U, eso tampoco no es nuevo. Cuando los alemanes bombardearon París con el París-Geschütz, que hablaré muy prontito aquí en el canal de ese famoso cañón de París, pues buscaban precisamente ese efecto estratégico. Y en cualquier caso, para lo que nos concierne, o para lo que os estoy hablando, lo importante es que el sistema, por ejemplo, tan famoso como el HIMARS y el M270, especialmente con el misil ATACMS, sirven para precisamente atacar las concentraciones de tropas y suministros enemigos más allá de la línea del frente. Y en estos últimos tiempos, los misiles de crucero y los drones armados también han servido para este tipo de misiones. Cuando Rusia lanza desde sus bombarderos Tu-22M esos misiles de crucero de lanzamiento aéreo sobre puentes ucranianos o sobre depósitos de municiones, trata de impedir que Ucrania pueda seguir luchando de manera efectiva. Y lo mismo ocurre cuando esos Bayraktar TB2 turcos operados por Ucrania atacan puestos de mando o vehículos de comunicaciones rusos, porque es así. Esta parece ser la tendencia de una forma u otra, evitar el contacto directo entre unidades sobre el terreno, lo que implica el riesgo de un altísimo coste humano y grandes pérdidas materiales, en favor de las armas de precisión de largo alcance y de la guerra de salvas. Y en este sentido, plataformas como los drones no dejan de ser un remendo de los bombarderos de teatro o de los misiles balísticos que han encontrado su propio espacio al mantener una buena relación entre el coste, la efectividad y la capacidad de llevar a cabo sus funciones sin exponer vidas humanas o vidas propias de su ejército. Con todo, no deja de ser un segmento de continuo desarrollo en el que todavía sigue existiendo un espacio para nuevos sistemas de armas específicamente diseñados para el nivel operacional.
Y aunque una guerra convencional de alta intensidad es un escenario cada vez más factible, es muy probable que en el choque directo, especialmente a, digamos, rangos visuales entre unidades pesadas, quede pues, en un segundo lugar frente a los ataques a gran distancia. Es aquí donde entran las municiones merodeadoras en su juego, más baratas que los misiles, en algunos casos reusables, aunque en su mayor parte fungibles y con un, digamos, encanaje legal diferente al de los drones, lo que significa su uso. Además son, por definición, armas muy precisas, tanto como los misiles de crucero y, desde luego, más que los balísticos, relativamente baratas en comparación con muchos misiles y que permiten minimizar los daños colaterales o abortar la misión literalmente hasta el último momento. Lo que es más, al poder operar en enjambre puede asumir individualmente distintas funciones, esta arma, aumentando las posibilidades de alcanzar los objetivos y, además de atacar, pueden proporcionar importantes datos ISR, hacer evaluaciones de daños o incluye llevar a cabo ataques redundantes si en un primer término no se ha logrado neutralizar el blanco o los blancos marcados. Por otra parte, su reducido tamaño, mucho menor que el de los drones de clase 2 y clase 3, los hace más difíciles de detectar, lo que mejora su capacidad de supervivencia y con ello de alcanzar un blanco. Piénsese o pensad que estamos evolucionando hacia un escenario en el que incluso estados con recursos limitados están implementando más y más esas capas de defensa aérea. No hay más que pensar en Marruecos y en sus recientes adquisiciones. Las grandes plataformas son cada vez más vulnerables. Ya veis lo que está pasando en Ucrania con los aviones, con los helicópteros. De ahí a que se tienda a desagregarse en otras más pequeñas. Resulta obvio que la principal característica que delimita ese nivel de actuación de los drones es el alcance. Ese es crítico. Para que un sistema de este tipo pueda usarse contra los segundos y terceros escalones, como mínimo debe tener un alcance de 50 kilómetros. Idealmente superar esta cantidad para poder no solo llegar a la zona en la que se cree que está el blanco o los blancos, sino también para poderla orbitar durante el tiempo necesario para llevar a cabo las tareas de identificación pertinentes antes de atacar. Eso lo estamos viendo una y otra vez en Ucrania, pero creo que el poner un poco la teoría, gracias a este texto de Revista Ejércitos y escrito por Cristian David Villanueva López, pues es interesante el poder contarlo. Las Fuerzas Armadas de este país, de Ucrania, mediante las lanzaderas HIMARS, están golpeando de forma efectiva los depósitos de vehículos y de suministros rusos a distancia de entre 50 a 80 kilómetros. Intentan forzar el mismo tipo de parálisis que lograron en las primeras fases de la guerra mediante multitud de pequeñas acciones tácticas con efectos operacionales, que lo hemos ido hablando en todo este trozo inicial en el que no iba vestida con esto o iba vestido, vaya, es igual, al final el género. Y no son distancias a no tener en cuenta. No. Ni determinadas siquiera al azar o forzadas únicamente por el alcance de los cohetes M30 que emplean estos lanzacohetes. Más bien al contrario, a la hora de diseñar precisamente estos cohetes se atendieron a los requerimientos del US Army estadounidense, fruto de diversos estudios, ya sabéis cómo hacen estas cosas, y experiencias previas. El siguiente requisito tendría que ver con la letalidad. ¿Vale? Los drones tienen la ventaja de poder transportar, en función del tamaño, del que ya hablaremos más adelante, una carga útil que puede llegar a ser impresionante, hasta de 1.700 kilos en el caso del MQ-9A Reaper, sumando también la bodega y puntos de anclaje bajo las alas. Es decir que, en conjunto, pues todas estas armas suman una notable capacidad de destrucción. En el caso de las municiones merodeadoras, en cambio, hablamos de un todo en uno con una cabeza de guerra comparable a algunas de las que puedan lanzar un dron como el Reaper, caso de los Hellfire, que son de 8 kilos, o los Brimstone, que son de 6,3 kilos, aunque lejos de una GBU-12 Paveway 2. Ahora bien, aquí entran en juego dos factores bien diferenciados. Uno, no se arriesga ninguna plataforma, aunque técnicamente no es imposible lanzar municiones merodeadoras desde aviones para incrementar el alcance. Y dos, y bastante importante, es la posibilidad de poder emplear las municiones merodeadoras en un grupo, formando lo que mi amigo Guillermo Pulido
pues bautizó como un enjambre en su libro tan bueno y con tantas ediciones que lleva ya. De esta forma, no solo se maximiza la letalidad al poder afrontar diversos objetivos a un tiempo, sino que dentro del enjambre se pueden incluir algunos elementos dotados con sensores más precisos, por ejemplo, que aumenten las propias capacidades en cuanto a reconocimiento de todo el enjambre. Otro aspecto importante es el precio, porque a priori la solución de las municiones merodeadoras, en la que cada elemento es a la vez vector y arma, no parece barata dada su complejidad y la necesidad de recurrir a tecnologías state of the art. Ahora bien, estamos hablando de precios comparables a los de algunos misiles contra carro y sin necesidad de contar con una plataforma que los transporte hasta las inmediaciones del blanco, arriesgando, por tanto, a ambos. En el caso de los misiles como el MGM-1250 ATACMS, su precio es bastante mayor, superando el $1.000.000 por unidad. Por supuesto, su capacidad destructiva está muy lejos de las municiones merodeadoras, pero precisamente por ello tampoco no es el medio más adecuado para ataques que precisen una precisión milimétrica, por decirlo de alguna forma. Por último, hay algo fundamental, en lo que no hay que cansarse de incidir, y es la soberanía industrial. Estas cosas, pues que aquí en España pues no tuvimos en cuenta, nos lo vendimos porque somos así, y después pues pasa lo que pasa, ocurre lo que ocurre. Es imposible para muchos países el desarrollar en tiempo, plazo y coste drones de clase 3 e integrar toda la panoplia de armamento que se requiere. Lo mismo sucede con el ATACMS, que implica una inversión realmente millonaria y unas existencias limitadas, dependientes también de terceros. Por supuesto, arriesgar la aviación tripulada para ciertas misiones cada vez será menos lógico, máxime cuando ninguna fuerza aérea que no sea la USAF cuenta con las capacidades SID necesarias como para actuar con cierta seguridad. Lo hemos visto con Rusia sobre los cielos de Ucrania, por ejemplo, y en este sentido la apuesta más racional pasa por el desarrollo de sistemas propios, sistemas nacionales, en los que se controle toda la cadena de suministro, la cadena de producción, de forma que nunca se dependa de otros países, de terceros, para fabricar más unidades en caso de hacer falta, y mucho menos que estén sujetas también a limitaciones a la hora de emplearlas. Esto, por poner el ejemplo, pues toda esa gente que decía, es que claro, si nos venden el F-35 no lo podremos usar contra Marruecos. Pues esta es un poco la manera de expresarlo un poco más de forma teórica. Bueno, las municiones merodeadoras de largo alcance tienen su espacio en el campo de batalla, pues su peso o tamaño, así como las menores servidumbres logísticas, permiten el poder usarla de forma complementaria a otros sistemas, como el HIMARS, que podéis ver en esta imagen del US Army. España, una situación peculiar. Eso podría ser también un buen título para el siguiente capítulo, y así lo es. España, una situación peculiar. Y os digo que España está en una situación peculiar porque antes de explicar cómo podría ser una munición merodeadora hecha en España, en donde varias empresas ya están trabajando en ello, es obligado el poder hablar de la situación de mi país. De mi país, así como de sus necesidades. España, como sabemos, ocupa una posición geoestratégica clave que le permite el poder controlar diversas rutas marítimas gracias también a la enorme extensión de sus aguas jurisdiccionales, además de dominar un punto de paso clave para el comercio marítimo internacional, que es el Estrecho de Gibraltar. Esta posición, que en sí misma ofrece grandes ventajas susceptibles de traducirse en una influencia regional lógica, pues tiene su némesis en las amenazas provenientes del sur, desde el terrorismo al rearme que se está viviendo en el norte de África, consecuencia de esa competición estratégica que está teniendo Marruecos con Argelia y que está destinada
a dirimir quién terminará siendo el hegemón regional. Independientemente de las intenciones de unos y otros, España tiene la obligación de preparar su defensa para una situación cada vez más inestable y en la que los estados implicados cuentan con un armamento cada vez más moderno, más avanzado. Y lo que es peor, no se trata de defender únicamente la península o los archipiélagos, sino también, y de forma obvia, y lo digo muchas veces aquí en este canal, reiterada, Ceuta y Melilla, que también son España, y las plazas de soberanía. Lo que implica una serie de imperativos. Cualquier refuerzo debe ser transportado por aire o por mar y los defensores carecen de profundidad estratégica para poder hacerlo. No pueden intercambiar espacio por tiempo retrocediendo. Es que es así. La cobertura, sea antiaérea, antibuque o apoyo de fuego, debe ofrecerse desde la propia península por parte del arma de artillería y del ejército del aire o desde, obviamente, los buques de la Armada. Los objetivos, por su parte, quedan muy lejos de España, extremadamente lejos, al menos los estratégicos. De ahí, del empeño de la Armada Española con contar del misil de crucero Tomahawk. Debemos conformarnos de momento con la limitada capacidad secundaria de los Harpoon a bordo de los submarinos S-80 y del ejército del aire por disponer de los ALCM. Precisamente por eso los misiles Taurus fueron un anhelo del ejército del aire hasta que finalmente se logró lanzar un programa especial de armamento OPEA para la fabricación y adquisición de 46 unidades. 46. Rusia lleva lanzado sobre Ucrania entre 2 y 3.000. Ahora estoy improvisando, no lo pone el texto, pero para que os deis una idea de que 46 es algo que se podría lanzar en 2 días. Por la misma razón, el ejército de tierra tiene un gran interés en recuperar esa artillería de cohete que en este canal nos hemos hinchado hasta las narices de poder reclamarlo y que se ha pedido hace muchos años desde la baja de los sistemas Teruel y que pese a los múltiples intentos y rumores, señores, esto no se materializa. Y aquí estamos para intentar que esto suceda. Son estos sistemas que en función de la munición que se emplee pueden lograr alcances de 70 kilómetros, 300 en el caso del misil ATACMS del HIMARS, y que por lo tanto podrían prestar apoyo desde la península, gozando además de la protección que le brindan tanto el estrecho como la red de EVAS única. Las misiones CAP del Ejército del Aire y la artillería antiaérea, con lo que serían cuasi invulnerables. Y eso me gusta, hasta la entrada en servicio con Marruecos de los Harop. Sea como fuere, España necesita de sistemas que permitan golpear más allá de las 2 ciudades autónomas. Es decir, no en la frontera inmediata con estas, a nivel táctico, una vez se esté librando una guerra, sino en los segundos y terceros escalones marroquíes, como hemos venido hablando esta noche, o como he venido hablando junto con Cristian, porque parece que estamos mano a mano, sobre el tema de Marruecos. Como mínimo en los segundos, pues las distancias en las que os estoy comentando son largas, son grandes. La solución más obvia pasa por recuperar la artillería cohete, algo que necesitamos de forma urgente, que nos hemos desgañitado, vuelvo a repetir, así como dotar de munición de alcance extendido la de tubo. Sin embargo, en la guerra de salvas que viene, harán falta muchos otros recursos con los que atacar puestos de mando, depósitos de suministros enemigos, agrupaciones enemigas de personal y de material, como es lógico, sistemas antiaéreos, radares, vehículos de comunicaciones y 1000 cosas más. Eso hará falta. No, a lo mejor no hoy, a lo mejor no mañana, pero sí dentro de X tiempo. Y hay que estar preparado.
Es aquí en donde entran las municiones merodeadoras, de las que España está desarrollando diversos modelos, la inmensa mayoría de ellos destinados a nivel táctico, como es el caso del proyecto de Instalaza y Swarming Technologies and Solutions, STS, denominada Milbus Micro, o de Archimea Defense and Security, como la QLM-40. Conceptos muy similares al afamado Switchblade 300 de la estadounidense Aero Björnmen. Y ya a nivel de conclusiones finales, deciros que la guerra de Ucrania está sirviendo para enseñarnos muchas cosas, pero sobre todo en el nivel operacional, que es donde se ganan las guerras modernas. Si vemos la capacidad económica y fabril de las naciones industrializadas, incluso las más pobres, es muy difícil que una derrota táctica culmine en un descalabro absoluto de sus fuerzas armadas, lo que inevitablemente llevará a guerras de desgaste cuando no haya capacidad de explotar esas famosas e innecesarias rupturas. En el caso de los ataques estratégicos, salvo que hablemos de armas nucleares, que también hemos hablado mucho aquí en el canal, y desde aquí pues volverle a mandar un saludo a Cristian, a Yago, a Guillermo, a todos estos que han participado en todos los directos que hemos hecho este año, pues decir que lo que estamos viendo en Ucrania también demuestra que ni siquiera la capacidad rusa para golpear nudos de comunicaciones, puestos de mando, edificios gubernamentales y todo lo que os he ido hablando, cualquier instalación susceptible de ser atacada que podamos imaginar, es suficiente, no será suficiente para doblegar a un oponente decidido como de momento está mostrándose Ucrania. En vista de lo anterior, los ejércitos necesitan dotarse de sistemas de armas capaces de golpear, volvemos a repetir, porque es así, el mantra final es de poder golpear segundos y terceros escalones enemigos. Esas armas han de poder atacar esa retaguardia del enemigo de forma que su despliegue quede absolutamente cortado, paralizado por falta de suministros. En el caso particular de España, esto se cumple por partida doble, pues por una parte necesitamos, pues, por encima de todo, que tengamos una capacidad de poder golpear a larga distancia, de forma que un hipotético ataque por parte de quien sea sobre Ceuta y Melilla, que recordemos es España, o cualquier otro territorio de nuestro flanco sur, quede dislocado antes de que pueda alcanzar sus objetivos, maximizando así las opciones de las guarniciones que tenemos allí estacionadas. Es ahí en donde entran las municiones merodeadoras de largo alcance a jugar, esas que deben sumarse como una opción más a los misiles de crucero, a la artillería de tubo con munición de alcance extendido y a la artillería cohete, otra de nuestras grandes, enormes carencias y un deseo para el año próximo. La propuesta que os hablaba, de esas empresas españolas de poder dar, digamos, o cubrir ese hueco que no existe aquí en España, es muy importante y será muy importante de cara a un futuro, a fin de volver a poner a nuestro país, en este caso España, el mío, en el lugar donde le pertenece. Por tanto, el tejido industrial que existe hoy en día, esas empresas importantes que pueden marcar la diferencia en el sector estratégico militar aquí, pues hay que trabajarlas, hay que promocionarlas y hay que ayudarlas a que puedan conseguir sus objetivos. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Quería hacer un directo, pero al final me he decidido a grabarlo porque realmente son textos muy técnicos que, bueno, no están al alcance de poder leer a todo el mundo. De hecho, Cristian, he cambiado algunas cosas, como podrás ver, y he omitido una parte importante del texto porque quiero dejar que lo podáis leer en la web mediante suscripción de Revista Ejércitos, que vale mucho la pena para estar siempre al día, al igual que su Twitter, de lo que ocurre en el mundo militar. Hasta luego. Chao, chao.